No para, ¿eh? Ya, estoy un poco cansado de viajar, pero... campañas electorales. Yo creo que es el líder nacional que más se implica, ¿no? Y además las disfruto y creo que son muy útiles para cualquier político porque hablo con muchísima gente, hablo mucho y sobre todo escucho y sé cuáles son los problemas que hoy preocupan a los españoles y creo que lo sé con bastante nitidez. ¿Ha tenido usted ocasión de leer esos 10 mandamientos, así los hemos bautizado, del Partido Popular? ¿Esa hoja de ruta para pactar con Vox? Pues la verdad es que sí. Y yo creo ¿Qué le parece? ¿Cómo le suena la música? Me suena mal. ¿Por qué? Me suena mal porque me parece que cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox, probablemente se está ofendiendo a alguien, ¿no? Es para pactar con Junts, para pactar con el Partido Socialista, cosas que el Partido Popular ha hecho o ha intentado. Entiendo que pongan esos marcos de respeto al Estado de Derecho, de respeto a la corona, de respeto a la democracia, a la Constitución, pero para pactar con Vox no lo comprendo. Yo he acreditado con mi propia integridad física la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho desde hace muchos años y, por lo tanto, no comprendo muy bien ese documento. Por otra parte... O sea, ¿a usted le sobra que apelen a la legalidad, por ejemplo? Es que me parece que incluso es un poco un insulto a sus propios dirigentes autonómicos. Es una falta de confianza. Yo entiendo que el señor Azcón y la señora Guardiola no van a pactar nada en contra de la legalidad y nosotros tenemos intención de hacerlo. Si uno va a pactar con el Partido Socialista tiene que tener esas prevenciones, sin ninguna duda. Pero en algunas ustedes rebasan el marco autonómico. Es decir, a veces hacen unas exigencias que no están en manos de los presidentes autonómicos, ¿no? Bueno, eso lo piensan unos y otros no, porque de hecho llegamos a un acuerdo en la Comunidad Valenciana y ese mismo acuerdo lo intentamos llevar a otros lugares, como Aragón y Extremadura. Y he de decir que la contradicción es del Partido Popular, no es nuestra. Entonces, este documento quizá se enmarca en un problema que tiene el Partido Popular, que tiene demasiados mensajes, que tiene mucha confusión, pero no es un problema de Vox. Lo que pasa es que cuando uno pone ese marco, pues corre el riesgo de ofender a aquel con el que quiere pactar y además de ofender a sus propios correligionarios y líderes autonómicos que han ganado las elecciones. ¿A usted le ofende ese documento? A mí me molesta que de alguna forma el señor Feijóo pretenda insinuar que Vox es un partido que no defiende el Estado de Derecho, el sistema democrático, y me sobra absolutamente. Es lo obvio porque, insisto, si alguien ha acreditado de todos esos líderes políticos la defensa del Estado de Derecho y poniendo además la propia integridad personal para demostrarlo, he sido yo. Entonces, no lo entiendo, pero sobre todo creo que es una ofensa al señor Azcón y a la señora Guardiola. Pero tiene sentido, ¿no? Yo creo que es una ofensa al señor Azcón y a la señora Guardiola. Pero tiene sentido, ¿no? Que han centralizado cualquier negociación autonómica. No, yo creo que ni el señor Feijóo ni yo somos los que tenemos que negociar lo que pasa en Extremadura y lo que ocurre en Aragón. Yo creo que tienen que negociarlo los equipos que se designen encargados para eso y además con los líderes regionales pues, que se designen encargados para eso y además con los líderes regionales en Extremadura, también con representantes de la Dirección Nacional de Vox, pero con nuestros candidatos, y es lo que pensábamos hacer también con el señor Azcón. Por lo tanto, ¿pero tienen libertad sus líderes autonómicos para llegar a un acuerdo si no está bendecido por Bambú? La misma que tengo yo, la libertad que nos dan nuestros votantes en función de los compromisos que hemos adoptado, en función de los compromisos que hemos adoptado a la confianza en aquellos que están en los acuerdos, y nosotros tenemos un marco. Por otra parte, a mí me sorprende que el marco de negociación lo ponga aquel que necesita los votos, ¿no? Porque ellos tienen muchas opciones. Pueden pactar en Extremadura, porque ellos tienen muchas opciones. Pueden pactar en Extremadura, en Bruselas durante muchos años, las políticas fundamentales que afectan a las regiones. Usted sabe que Ferraz no está por ese pacto. Pueden pactar con los comunistas. También lo hicieron en Extremadura y han llegado a tener un contra natura, pero gobernaron el Partido Popular y los comunistas. La primera vez que el PP consigue gobernar lo hace con ellos y luego tiene una opción de pactar con Vox. Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos, qué necesitamos. Eso es lo normal. Ahora bien, que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. Me sorprenden sus palabras porque escuchábamos ayer a Feijóo con Rafa Latorre en Onda Cero y parecía bastante satisfecho de la conversación larga que habían mantenido ustedes el pasado domingo. Vamos a recuperar esa entrevista.
creo que en la conversación que ayer mantuve con Santiago Abascal pusimos un poco de orden en este ruido que también está afectando al Partido Popular y Vox. Sería una irresponsabilidad que no se acreditase una alternativa viable. Yo no voy a hacer una línea roja con la tercera fuerza política de mi país, que es Vox. Mi única línea roja es Bildu. Lo único que tenemos son unas líneas básicas. Oiga, yo no voy a pactar nada en contra de la Constitución. Los acuerdos posibles tienen que tener un sistema de proporcionalidad. Y tercero, los acuerdos tienen que ser estables. ¿No hubo un punto de inflexión en esa conversación? ¿No fue, como dice yo comparto el líder del PP, que fue una conversación cordial en la que hay una coincidencia en la necesidad de dar una alternativa y una respuesta al resultado de las elecciones y en la necesidad de echar a Pedro Sánchez. Esa es la convicción compartida, pero una cosa es que esa conversación vaya bien y otra que yo pueda estar satisfecho con esa entrevista en la que el señor Feijóo, entre otras cosas, responsabiliza a Vox de las elecciones en Aragón con el argumento falso, porque ha dicho una mentira en este caso, de que Vox votó en contra de los presupuestos de Aragón. No es verdad. No nos enseñaron los presupuestos, no los presentaron para votar. No quisieron negociar con nosotros a pesar de que les dijimos que habíamos llegado a un acuerdo en Valencia y decidieron convocar las elecciones, igual que en Extremadura, porque alguien les aconsejó que era el momento de deshacerse de Vox. El veredicto de los extremeños, alguien les aconsejó que era el momento de deshacerse de Vox. El veredicto de los extremeños de Vox. Me sorprende y me preocupa que el señor Feijóo no diga la verdad y diga que nosotros votamos en contra de los presupuestos cuando no es verdad. Sería bueno una rectificación en ese punto para poder continuar hablando, ¿no? Y claro, las conversaciones pueden ser muy cordiales y yo sé que ustedes siempre me hacen preguntas sobre este tipo y que probablemente la cordialidad entre nosotros tranquiliza y relaja, a mí también. Pero hay cosas mucho más importantes que la cordialidad, que es negociar bien las cosas. Entonces, ese marco que han puesto creo que es un error y una ofensa a sus propios compañeros y además está lleno de generalidades. Nosotros tenemos muy claro cómo queremos negociar con aquellos que quieran nuestros votos y lo que queremos es, en primer lugar, una fase con aquellos que quieran nuestros votos y lo que queremos es, en primer lugar, una fase partida a partida de todo lo que creemos que hay que hacer para compartir un programa de gobierno en Extremadura y en Aragón. ¿Y estarían ustedes dispuestos a aprobar todos los presupuestos de una legislatura, los 4 presupuestos? Porque lo que pide ahora el Partido Popular es cierta estabilidad, que no vuelva a pasar como la vez anterior en que estaban ustedes en el gobierno, al cabo de un año se salieron y luego no les aprobaron los presupuestos. Aprobar los 4 presupuestos de una legislatura yo nunca lo he visto en la política, pero déjeme que explique cuál es nuestra manera de entender las cosas. Primero, ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en un cambio de rumbo. Es decir, con programas, con medidas concretas, decretos concretos y presupuestos y partidas concretas. En segundo lugar, plazos de cumplimiento. No nos puede volver a ocurrir lo que nos ocurrió en los anteriores gobiernos que compartimos con el Partido Popular, en los que los plazos se alargaban y la resistencia del PP a cumplir los pactos era muy grande. Y en tercer lugar, garantías de cumplimiento. Si nos ponemos de acuerdo en las medidas, nos ponemos de acuerdo en los plazos y en las garantías de cumplimiento, pues podremos hablar de más cosas, pero eso después, si hubiera lugar, y no es lo principal para nosotros. ¿La proporcionalidad? ¿Qué le parece a usted? Es decir, que el reparto de cargos sea en proporción de los resultados electorales, entiendo que casa con lo que ustedes demandan, ¿no? Sí, pero no es lo más importante en este momento, porque es que no queremos ni hablar de cargos. ¿Para qué vamos a hablar de cargos? ¿Para qué vamos a hablar de consejerías, de vicepresidencias, de direcciones generales, si quizás no podemos compartir un programa de gobierno? Yo creo que sí podemos compartirlo. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en compartir ese programa de gobierno. Pero lo otro es la última derivada, a la que una vez que se haya producido un acuerdo programático de plazos de ejecución y con garantías de cumplimiento, pues podemos llegar, en función de nuestra decisión, a decidir la entrada en los gobiernos o no. Pero eso no es lo principal para nosotros. Y yo quiero dejarlo muy claro porque van a escuchar en muchas tertulias los espectadores y van a leer en los periódicos que Vox ha pedido, que Vox ha exigido, que Vox quiere no sé cuántos cargos. Y yo quiero decir que va a ser mentira. Si iniciamos unas conversaciones y unas negociaciones, quiero decir que cualquier cosa que se publique sobre eso va a ser mentira. Hasta que no haya un programa de gobierno, nosotros no vamos a decir una palabra sobre esas cuestiones. Cuando hace poco dijimos que sí, que entrábamos en los gobiernos de Extremadura, era en respuesta al Partido Popular que decía, es que Vox no quiere gobernar, es que Vox no quiere entrar, que entren en los gobiernos. Y dijimos, sí, venga, entramos en los gobiernos, aparta eso y vamos a negociar los programas concretos. ¿Ahora tienen interés en entrar en los gobiernos? Porque da la sensación de que ustedes viven mucho mejor en la impugnación, es decir, desde fuera.
No, bueno, es una sensación que puede existir desde fuera, supongo que en parte bien intencionada y en parte malintencionada porque se ha creado a través de una estrategia política y mediática, pero nosotros queremos gobernar a través de una estrategia política y mediática, pero nosotros queremos gobernar las elecciones para ganarlas y para gobernar. Nos gustaría estar llamando nosotros al Partido Popular, y he dicho al Partido Popular, porque nosotros sí tenemos más líneas rojas que Feijóo. El señor Feijóo ha dicho que solo con Bildu. Yo las tengo con Bildu, con Junts, con el PNV y con el Partido Socialista, con la mafia de Sánchez. Las tiene con todo el mundo, salvo con el PP, sí, señora Abascal. Es así, pero no engaño y quiero que todo el mundo lo sepa. El señor Feijóo ha dicho que solo con Bildu. No sé. ¿Qué pasa con María Guardiola? ¿Por qué están empantanadas las conversaciones? ¿Cuál es el escollo? Yo no voy a hacer las negociaciones en la televisión. No hubo manera de ponerse de acuerdo sobre medidas concretas en el gobierno, pero yo quiero decir una cosa, la señora Guardiola hizo un esfuerzo la semana pasada de acercamiento a Vox, de acercamiento público a Vox, y fue desautorizada por portavoces nacionales del Partido Popular y por compañeros como el presidente de la Xunta de Galicia. No sé, igual es mejor que le dejen a la señora Guardiola hablar con Vox y quizá pueda llegar a un acuerdo. Salió un portavoz de Génova a decir que bueno, igual se podía apelar a una abstención técnica del Partido Socialista y luego Carmen Fúrez también leyó la cartilla, le dijo a la señora Guardiola por eso, menos ruido y más nosotros trabajo. Hemos tenido una campaña contundente con la señora Guardiola y ella con nosotros. Nos hemos intentado sentar a negociar. Las negociaciones no llegaron a buen puerto inicialmente. La señora Guardiola hizo un esfuerzo de acercamiento público la semana pasada y fue desautorizada por la Dirección Nacional del Partido Popular. Insisto, esa es la verdad. Entonces yo no voy ahora a decir si me cae mejor uno que otro, si mis conversaciones con el señor Feijóo son cordiales, que lo son, pero porque eso no es lo importante. Yo puedo ser muy cordial y lo soy, pero sí que ustedes deslizan que hay un PP bueno y un PP malo. Es decir, que da la sensación de que con María Guardiola hay más resistencias que con Jorge Azcón, donde se supone que la maquinaria está más engrasada. Pero eso ha podido ser una sensación de las elecciones, pero lo cierto es que con Azcón hemos tenido el mismo problema que con la señora Guardiola. Ellos han decidido convocar elecciones para deshacerse de Vox y porque se negaban al acuerdo que había en Valencia. Ha habido más sintonía con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que ha aceptado muchas cosas que a nosotros nos permitían apoyar unos presupuestos, ¿no? Entonces, no, lo de que hay un PP bueno y un PP malo, no, nosotros no lo hemos dicho. Lo que hay es muchos PPs. Y ese marco de negociación, en el fondo, es una cosa de ellos, para entenderse ellos y para aclararse ellos. Igual necesitan unas directrices también para negociar. Escucho decir que el Partido Popular es un partido nacional que dice lo mismo en todas partes, hombre, eso forma parte de la estafa que está llevando adelante el Partido Popular. Y España padece una mafia en el gobierno. Y a una mafia no se le puede combatir con una estafa. Lo digo porque no se puede decir. ¿Usted cree que hay voces distintas dentro del Partido Popular en función de las no es que lo crea, lo afirmo y digo que está científicamente demostrado. Y lo compruebo cuando recorro España. Es que el Partido Popular dice una cosa sobre las políticas de agua en Murcia y en Levante y dice exactamente la contraria en Aragón y lo hemos en Murcia y en Levante y dice exactamente la contraria en Aragón y lo hemos como vasco en Álava y en Vizcaya y en La Rioja lo critican. Es que el Partido Popular defiende unas políticas lingüísticas pactadas con Vox en la Comunidad Valenciana y otras en Galicia, por cierto. Si hay que defender las libertades, el sistema democrático y los derechos de la gente, igual podemos nosotros darle alguna lección al Partido Popular de Galicia especialmente. Pocas pueden dar en Galicia porque no tienen representación ustedes. No, pero sí de respecto a la legalidad. El Partido Popular igual está más pegado al territorio que Vox, donde hay comunidades que se le resisten. Es verdad, es la que más se nos resiste y además a mí me da mucha pena, tengo una espinita clavada porque yo soy medio gallego, pero tiempo al tiempo. Pero lo que quiero decir es que el Partido Popular tiene un mensaje en función del territorio. Es más, lo estaba contando sistemáticamente en esta entrevista. Llegamos a un acuerdo en la Comunidad Valenciana sobre presupuestos con muchas medidas respecto al campo, en contra del fanatismo climático, en materia migratoria, de rebajas fiscales, de reducción del gasto. Y el Partido Popular de Aragón y de Extremadura no han querido ese mismo acuerdo y ese marco. Para nosotros, y que lo sepa el Partido Popular y los que nos escuchan, ese es el marco, y no eso de los 10 mandamientos que llaman ustedes del señor Feijóo, que los 10 mandamientos es un poquito fuerte. Bueno, eso lo hemos bautizado nosotros. Es el nombre que le hemos puesto a nosotros, pero en cualquier caso lo que me acaba de relatar bautizado a nosotros. Es el nombre que le hemos puesto a nosotros, pero en cualquier caso lo que me acaba de relatar usted respecto a ese acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana es muy parecido a lo que es Popular. Las músicas son muy parecidas. Bueno, es que nuestro documento no es música, es letra concreta, con medidas, con datos económicos, con propuestas muy concretas. Y esto es una generalidad. Entonces nosotros desconfiamos de esa generalidad. E insisto,
por favor, que no nos venga a dar lecciones ni a nosotros, ni bueno, que se defiendan ellos, los líderes regionales del PP, sobre respeto al Estado de Derecho, al sistema democrático y a la jefatura del Estado. Luego hablaremos de la jefatura del Estado, pero le quiero preguntar también por Aragón, porque hablamos aquí con una politóloga aragonesa, justo después de las elecciones, ella es Carmen Lumbierres, y daba por hecho, auguraba que iba a haber bloqueo institucional porque a Vox no le interesaba facilitar la gobernación de ningún ejecutivo autonómico. Escuche. Que yo creo que Vox no ha venido para pactar con el PP, sino que Vox ha venido a intentar sustituir al PP, creo, hasta la convocatoria electoral nacional. Yo apuesto a que no hay gobierno hasta que no haya elecciones generales. Veremos si me equivoco. ¿Se equivoca? ¿Está Vox en el sorpaso al PP? ¿Es esto lo que les interesa realmente? Bueno, se equivoca en primer lugar en el sentido de que nosotros buscamos un bloqueo institucional y esto quedará demostrado en las próximas semanas si el Partido Popular quiere y si el Partido Popular está dispuesto a entender que hemos tenido una gran fuerza tanto en Extremadura como en Aragón. El doble de la que teníamos antes de que caprichosamente convocasen las elecciones. En cuanto a que nosotros queremos sorpasar al PP, pues a mí esto es que me hace gracia. Pues claro que queremos ganarle al PP. Y al PSOE, y en primer lugar además al Partido Socialista. Se está hablando ahora mucho del sorpaso de Vox al Partido Socialista. Yo creo que eso todavía está por ver y no está tan cerca como nos gustaría, pero ese es nuestro principal objetivo en estos momentos. Pero ¿qué pasa? ¿Que un partido no puede querer ganar a otro? Porque yo escucho a dirigentes del Partido Popular y a dirigentes históricos indignados con que Vox quiere sorpasarles, quiere ganarles. ¿Y a qué nos presentamos a las elecciones? ¿A hacer un juego? ¿Es que ellos no quieren hacer desaparecer a Vox? ¿Es que ellos no quieren tener la mayoría absoluta? ¿Es que ellos no quieren deshacerse de Vox y para eso convocan elecciones en Extremadura y en Aragón? Pero eso es lícito, eso es el sistema democrático. Claro, pero ese reconocimiento que me hace usted tan claro de que quieren sorpasar al Partido Popular avala las sospechas de que no tienen ningún interés en facilitarle la gobernación. No. Es mucho más fácil. Yo he dicho otra cosa, en primer lugar al Partido Socialista. Estando fuera y no colaborando con el PP que no estando en el propio gobierno, como ha demostrado la experiencia, por ejemplo, de Ciudadanos, cuando entró en determinados gobiernos del Partido Popular y acabó... No lo sé, se ha puesto el gorro de estratega política y yo tengo que decir que tengo dudas en eso. Pero en todo caso da igual, porque a veces... Yo soy periodista, no pretendo ser estratega política, simplemente le pregunto. Pero algunas veces uno sabe que es mejor para crecer rápidamente, pero no todo es crecer rápidamente. También está la responsabilidad política, está la responsabilidad institucional. Se han producido unas elecciones y tenemos que intentar dar una alternativa y que se produzca un cambio de rumbo. Ese es nuestro objetivo ahora mismo y no hay otro. ¿Que deseamos ganar al Partido Popular en el futuro? Por supuesto, insisto, y al Partido Socialista, que lo he dicho con toda claridad también, para que no quede solo el titular de que queremos sorpasar al Partido Popular. Pero ahora hay unas elecciones en las que la gente ha hablado y nosotros tenemos que respetar a la gente y tenemos que intentar formar un gobierno y lo vamos a intentar. Claro, lo que pasa es que si la estrategia es sorpasar y no cambiar el gobierno de España en manos de Pedro Sánchez, algunos igual se lo piensan y apuestan por el voto útil. Es que no es una estrategia, Susana. A mí me parece muy bien que la gente se lo piense y ahora voy a invitar a la gente a votar a otros partidos, ahora mismo, cuando te conteste esto. Pero es que no es la estrategia de sorpasar, es la voluntad de cualquier partido de ganar las elecciones. Entonces, ¿yo cómo voy a decir aquí? Estaría mintiendo. No, yo no quiero ganar al Partido Popular, no, yo no quiero ganar al Partido Socialista. Yo quiero quedarme aquí con el 15% de los votos, con el 20% para incordiar, para molestar. No, hombre, eso es una estafa a la gente. Yo no voy a estafar, ya hay muchos estafando, ¿no? Y por otro lado, que pues, hay gente muy confundida desde hace mucho tiempo por los mensajes del voto útil. Hay gente que quiere que Vox entregue el poder y los votos gratuitamente al Partido Popular para que ellos hagan y deshagan, o mejor dicho, para que no hagan nada o hagan las políticas que han pactado con el Partido Socialista en Bruselas. Bueno, pues esa gente que no nos vote. El que quiera eso, que vote al Partido Popular. El que quiera apoyar a Vox tiene que saber que Vox va a hacer valer sus votos, que Vox va a hablar de los problemas reales de la gente, que Vox no va a estar utilizando una jerga politiquera que no entiende nadie. El otro día hablaba el señor Rajoy. Lo importante es la moderación. ¿La moderación qué es? ¿Tener una mayoría absoluta y tirarla a la basura y dejarnos en herencia un bolso? ¿O el señor Feijóo? No, el señor Rajoy con Mañueco, que paseaba por Castilla y León. Vale. Y apelaba a la moderación, pero sin ningún contenido. Entonces, la moderación es tener mayoría absoluta, tirarla a la basura, dejarnos en herencia un bolso en un escaño y un gobierno ocupado por una mafia, que es lo que nos ha dejado. La moderación es no cambiar las políticas del Partido Socialista. Esa es la moderación. Bueno, yo hablo de cosas concretas. ¿Qué quiere Vox? Quiere seguridad en las calles. Para eso quiere combatir principalmente la inmigración ilegal, que colapsa los servicios públicos, las ayudas sociales, que colapsa la atención hospitalaria, porque han dicho que la sanidad pagada por los españoles
es universal para todo el mundo. ¿Qué quiere Vox? Quiere rebajas fiscales, quiere recortes en el gasto político e ideológico, que es una brutalidad. Entonces, Vox está hablando de cosas muy concretas. ¿Qué queremos? Queremos también que se eliminen los impuestos relativos a la compra de la vivienda, que se liberalice el suelo para que se puedan construir más viviendas. Yo todo esto lo he leído en el decálogo. Bueno, sí, pero... Del Partido Popular. Sí, pues está muy bien. A ver si de verdad bajan de las musas al teatro y se sientan con nosotros. Y no nos dan lecciones. Es verdad que ustedes han doblado su resultado en Extremadura y en Aragón, pero la encuesta que publicaba esta semana El Mundo, sonríe porque sabe que le iba a preguntar por esa encuesta, habla de que habría tocado, alcanzado su techo en Castilla y León, porque ahí retroceden respecto al resultado que obtuvieron hace 4 años. Estamos diciendo que tuvieron un 17,6 y ahora pasarían a obtener el 16,8% de los votos, aunque mantendrían sus 13 procuradores e incluso podrían aumentarlos hasta 14 con el de Soria. ¿Qué tiene que decir usted sobre esta encuesta? Yo le propongo un trato, que la semana siguiente a las elecciones me invita al plató, yo vengo aquí y me muestra esa encuesta concreta, la semana siguiente a las elecciones. Entonces, si esa encuesta tiene razón, yo diré, pues tenían razón, han aceptado. ¿No se la cree usted? Yo en general no me creo casi ninguna encuesta. Yo creo que las encuestas en España, una gran parte de ellas tienen intencionalidad política. Como tiene intencionalidad política el titular de ese medio de comunicación y la portada de ese día de ese medio de comunicación en todos los órdenes. Y de otros muchos que están empeñados en la guerra sucia contra Vox desde hace mucho tiempo. En relación a las encuestas yo no tengo ninguna preocupación, porque han fallado mucho. Y quiero decir que yo tengo otra encuesta. ¿Tiene encuesta interna de Castilla y León? No, estoy paseando por todas las calles y pueblos de Castilla y León. Sí, ayer estuve en Arévalo, en una plaza llena, después en Salamanca. Da igual dónde vayamos, da igual que vayamos a un pueblo pequeño, prácticamente vaciado, donde la gente ha tenido que emigrar, que vayamos a las grandes ciudades. Vox está tremendamente movilizado en Castilla y León, muy especialmente entre los jóvenes. Yo espero que tengamos un buen resultado, que mejoremos nuestros resultados. Yo tampoco quiero lanzar las expectativas, pero yo le reitero el trato de estar aquí la semana siguiente a las elecciones y hablar concretamente de esa encuesta. Le estamos viendo en Salamanca, en uno de esos actos con muchos jóvenes. ¿De verdad cree que hay juego sucio contra Vox? ¿Cree usted que El Mundo, cuando dice que Vox podría tocar techo en Castilla y León, les está haciendo a ustedes la puñeta? ¿Cree que hay una operación para rebajar sus expectativas? Yo creo que hay un intento de hacérnosla, pero no nos la hace y probablemente se la hace a los otros a los que les está dando unas expectativas mayores. Pero yo hablo de la intencionalidad, no de que lo logren, porque nosotros hemos padecido una guerra sucia durante la campaña de Extremadura, durante la campaña de Aragón, con noticias que han desaparecido en cuanto han pasado las campañas, que solo tenían una intencionalidad, no han cumplido su misión, pero tenían una intención muy clara, igual que la tienen estas encuestas y algunos titulares. Pero bueno, contamos con ello. Son los mismos medios que expidieron el certificado de defunción de Vox permanentemente. Los mismos medios que dijeron que Vox desaparecía cuando presentamos la moción de censura, la primera, cuando presentamos la segunda. El PP no nos apoyó ninguna. Que Vox desaparecía cuando salía de los gobiernos. Son los mismos medios que han pronosticado la desaparición de Vox permanentemente. Yo no me quiero poner... Me habló usted de la revuelta de esa organización juvenil, ¿no? En cuanto a eso. Entiendo que se refiere a estas informaciones, pero estos últimos días hemos visto que aprobaban ustedes presupuestos justo antes de las vacaciones navideñas por WhatsApp. Es decir, no sé si es muy serio llevar las cuentas. ¿A cuál de las cosas contesto? Porque yo estoy dispuesto a contestar pues a todas. Porque entiendo que son las informaciones a las que se refiere. La primera, que ocurrió en Extremadura, tenía que ver con una organización juvenil que no tenemos, pero con la que teníamos contacto, y con una denuncia que hacemos nosotros mismos. Es Vox el que hace esa denuncia. El dinero que se estaba recaudando por opacidad. De la DANA para ayudar a las víctimas. Y no sabemos. Y cuyo destino no estaba claro. Y como no estaba claro, nosotros mismos lo denunciamos. Bien, pues esos medios de comunicación sistemáticamente intentaron involucrar a Vox en algo que Vox denunciaba. Después, en la campaña de Aragón, pues unos audios disparatados de hace 2 años, sacados en el último momento, que tampoco tenían ninguna importancia, y ahora con esta tontería de que tenemos presupuestos. O sea, lo que publican es que Vox tiene presupuestos. Y de verdad esa es la noticia. No, que se aprueben por WhatsApp. Eso no, pero es que eso no es así. Es que los presupuestos no se aprueban por WhatsApp. Esos presupuestos, también nosotros hemos visto documentos, después tenemos reuniones donde esos presupuestos se aprueban formalmente de forma presencial, pero que de repente hay un emoticono
en la aprobación de unos presupuestos en un grupo de WhatsApp. Esa es la noticia de España cuando tenemos un gobierno que es una mafia, cuando el presidente del gobierno está acusado por aquellos que viajaban con él en el Peugeot de haber pagado su carrera política dentro del PSOE con el dinero de las saunas de prostitución. De verdad, es algo sorprendente, pero no pasa nada. Nosotros sabemos lo que hay, notamos lo que algunos nos quieren y a eso le llamamos guerra sucia. Algunas malas prácticas del Gobierno de España no quitan que tengan que ser muy rigurosos en cuanto a la aprobación de sus propias cuentas. Le aseguro Una cosa no quita la otra. Le aseguro que la aprobación no de las cuentas, porque estamos hablando de presupuestos, no de las cuentas. Las cuentas las aprueba la Asamblea de Vox con todos los militantes. Eso es un presupuesto que se hace, que se ha mandado a un grupo. Hay confianza en el tesorero, en las personas que lo elaboran y después esos documentos se ven. Con lo cual es totalmente formal, totalmente normal. Tenemos presupuestos. El Gobierno de España no los tiene. El PP no los tiene en Aragón y Extremadura porque no ha querido tenerlos, porque ni siquiera los ha llevado a aprobar, porque no ha querido negociar con nosotros. Entonces, esto me tiene que hacer reírme porque parece una broma. ¿Qué opina usted sobre la desclasificación aprobada hoy por el Consejo de Ministros de los documentos del 23F? ¿Qué espera de la liberación de esos documentos? ¿Hasta qué punto le preocupa el papel que pudo jugar Juan Carlos en esas 7 horas desde que Tejero entra en el hemiciclo hasta que él comparece para pues anunciar que se ha puesto fin al golpe? Bueno, a mí no me preocupa nada. A mí me preocupa que haya un gobierno que está dispuesto a todo y un presidente del gobierno con tal de mantenerse en el poder y está dispuesto a llevarse todo por delante, incluso a cargarse la corona. Y creo que hay muchos ejemplos de que el presidente del gobierno ha pretendido eso. Nosotros lo venimos denunciando. ¿Cree que ahora esta es la operación? ¿Que el objetivo...? No ha pretendido eso. Nosotros lo venimos denunciando. ¿Cree que ahora esta es la operación? ¿Que el objetivo de González? Sí, y a la corona, y yo creo que nunca habíamos tenido un gobierno ocupado por una mafia que viajaba en un Peugeot y con un presidente que ha pagado, insisto, su carrera política con dinero de las saunas de prostitución. Eso es lo que hay que desclasificar en España. Hay que desclasificar. Acabamos de ver las noticias de que la Guardia Civil acredita que Adif se llevó material de las vías antes de que eso fuera investigado. Sí, eso hay que desclasificar, Lo ha negado, pero ahí está la sospecha. Bueno, esto lo niegan todos siempre, claro. Y lo denuncia la propia Guardia Civil. Hay que desclasificar por qué la policía estuvo retenida 3 días para no ayudar durante la Dana. Hay que desclasificar qué pasó exactamente. Desclasificar es una manera de decir. Sí. No estoy hablando de desclasificar qué pasó exactamente. Desclasificar es una manera de decir. Sí. No estoy hablando de el negocio fraudulento de las mascarillas y con las fiestas en paradores cuando la gente estaba encerrada y la gente no podía trabajar y la gente estaba arruinándose y muriendo. Bueno, esas son las cosas. Se está investigando, ¿no? Esas son las cosas que los españoles quieren saber. Entonces este gobierno se va a juzgar en el Supremo. Cuando no le vale la censura, lo de la censura en redes sociales, yo creo que todavía lo veo un poco lejano, no sabe muy bien cómo articularlo para que la gente no pueda denunciar sus tropelías, su corrupción, que mata, y su invasión migratoria, que también arruina y mata, pues entonces tratan de que se hable de otras cosas. Entonces, en una ocasión podemos estar hablando del 23F, un asunto de hace 45 años, podemos estar hablando permanentemente de Groenlandia, donde vive poca gente más que en Soria, podemos estar hablando de Julio Iglesias y hacerle un juicio público, podemos estar hablando de Adolfo Suárez por una denuncia de la que ya no se puede defender porque ha fallecido. Y ese es el debate en el que este gobierno criminal nos quiere tener y yo no voy a contribuir a eso. Me está diciendo que es un comodín, una cortina de humo para que no se hable de otras cuestiones que afectan directamente. Y eso me parece bien, que se sepa todo lo posible, que los historiadores lo conozcan, lo valoren. Se lo iba a decir porque los historiadores lo están demandando y en fin. Sí, no, pero sí, la transparencia no debería poner en tela de juicio la democracia bien. O el Estado de Derecho, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso, pero creo que la intención es otra, muy distinta y es la que estoy denunciando. ¿Qué es lo que más le preocupa de este gobierno? Porque usted muy alegremente siempre se refiere a él como la mafia de este gobierno. ¿En qué se basa para hacer esta aseveración? A mí me sorprende que no le llamen así ustedes. A mí me sorprende que no le llamen así ustedes. La Peugeot. Llenando el depósito de gasolina, según ellos mismos, ¿no? Con el dinero de las saunas de prostitución. Manipulando los procesos electorales internos. Llegan al poder mintiendo a los españoles sobre sus pactos. Llegan al poder, de nuevo, mintiendo sobre las leyes que iban a aprobar e indultando con una ley que decían que era inconstitucional a aquellos de los que necesitan los votos para obtener la investidura. Cuando este gobierno, en el Ministerio de Transportes, que está en la cárcel, el anterior ministro de Transportes, se corrompe y coloca
a señoritas, por decirlo educadamente, en las contratas que tenían que dedicarse a la restauración de la vía férrea, donde luego mueren 47 españoles. Cuando este gobierno hace cálculos políticos, incluso una tragedia como la de Valencia, reteniendo la ayuda nacional y rechazando la ayuda internacional, y lo sabemos en palabras del presidente de El Salvador y porque lo hemos escuchado también en el Parlamento de Francia. Cuando el gobierno actúa de esa manera, yo creo que no se le puede llamar simplemente un partido más, un partido democrático, un partido más o menos extremo. Estamos ante una mafia que solo busca la perpetuación de Pedro Sánchez en el poder. Y me gustaría no tener que decir eso, pero lo creo firmemente. Parece que la estrategia de Pedro Sánchez es alargar al máximo la legislatura, no convocar elecciones, porque le viene muy bien que siga creciendo Vox, para que el PP dependa de ustedes en cada una de las autonomías y todavía más en el gobierno de España. Usted es consciente de eso, ¿no? Yo creo que de lo que no sois conscientes es de que en estos momentos, en muchas elecciones, el Partido Socialista pierde más votos hacia Vox que hacia el Partido Popular. Es que a nosotros nos está votando mucha gente que votaba al Partido Socialista. Es que hay mucha buena gente de izquierdas, o que no es de izquierdas, pero ha votado al Partido Socialista. Digo que no es de izquierdas porque la gente no va por ahí con un gorro de yo soy muy de derechas, muy de izquierdas. ¿En cuánto calculan esa transferencia de votos? Pues socialistas a Vox. Depende de los sitios, pero ya se hablaba de más de 400.000 personas a nivel nacional que habían votado a Pedro Sánchez y iban a votar a Vox. Con lo cual, eso que achacan a Sánchez de querer inflar a Vox, que igual lo ha pretendido en algún momento dado, no lo dudo. Igual se le ha ido de las manos a que dedican a ese tipo de estrategias. Lo cierto es que a nosotros nos está votando mucha buena gente que había confiado en el Partido Socialista y en Sánchez, que se siente defraudada y ahora confía en nosotros, porque, insisto, la gente no va por la calle diciendo si es de derechas o de izquierdas. Tiene problemas concretos de inseguridad, de impuestos, de llegar a final de mes. Y yo creo que eso es lo importante y es a lo que yo intento dedicarme todo este tiempo cada vez que recorro tanto Extremadura como Aragón como Castilla y León. ¿Y qué cree que va a hacer Pedro Sánchez? ¿Adelantarán las elecciones? Yo creo que... ¿O las va a intentar retrasar al máximo? ¿O las va a intentar retrasar al máximo? Lo voy a hacer en esta ocasión. Creo que Pedro Sánchez va a alargar todo lo posible las elecciones, va a retrasarlas al máximo legal e ilegal y creo que está dispuesto a cualquier cosa. A mí de Pedro Sánchez ya no me sorprende absolutamente nada. Y si me pregunta, ¿y qué es lo que está pensando? Digo, que no lo sé. Es que yo no estoy en la cabeza de un señor que no tiene ningún escrúpulo. Entonces no sé qué se le puede ocurrir porque aunque yo digo que lo peor de Sánchez siempre está por llegar, cuando llega a mí mismo me sorprende lo que está haciendo, lo que está dispuesto a hacer. Pero bueno, hemos visto incluso que se ha sacado de la manga una regularización masiva de inmigrantes y las señoras que lo apoyan, las de Podemos, han dicho que sí, que era para sustituir a los fachas y para darles corriendo la nacionalidad y para que puedan votar. Eso que parecía una sospecha y una conspiración de muchos, pues en algunos ámbitos de la izquierda ya lo reconocen y ya amenazan a los españoles que no piensan como ellos con una sustitución. ¿Pero de verdad cree que ese es el objetivo de la regularización? No, bueno, de la regularización no. De la nacionalización apresurada de 1.600.000 personas y del 1.000.000 que pueden estar pendientes hasta las elecciones siguientes, sí, creo que ese es el objetivo. El hecho de que haya en España, por ejemplo, 400.000... La nacionalización tarda 2 años en llegar, es decir, que en ningún caso sería para las elecciones pero del 27. Que ya se han producido nacionalizaciones. Me habla de la ley de nietos. Y de nacionalizaciones generales, de personas que no son nietos, que vienen de otros países. Sí, pero y hablamos... trámites y tardan mínimo 2 años. Sí, pero que ya llevan mucho tiempo, que las nacionalizaciones están siendo permanentes. Y cuando el señor Sánchez, yo se lo he dicho en la tribuna del Parlamento, ve que pierde 400.000 votantes hacia Vox, dice, bueno, pues vamos si lo sustituimos de otro lado. Y empiezan a regularizar a gente que no renuncia a su nacionalidad marroquí, y deberían, y que no saben ni español. Y muchos notarios, un día estaría bien que no saben ni español. Y muchos notarios, un día estaría bien que están cumpliendo los trámites y la legalidad. Para las nacionalizaciones te exigen el conocimiento de la cultura española, del idioma, de la historia. Pues pregúntelo. Yo lo niego y nosotros haremos... Y le aseguro que son exámenes que igual ni usted ni yo pasaríamos. Bueno, eso yo no voy a hacerme aquí el chulo y decir que sí que paso un examen, porque luego igual fallamos cualquiera en una cosa de cultura general. Pero yo lo que digo es que vamos a hacer una auditoría de todas esas nacionalizaciones que se han hecho, porque estamos convencidos de que muchas de ellas son fraudulentas. Le quiero preguntar por Feijóo, porque ha concedido una entrevista a Actuality. Ustedes empezaron refiriéndose al PP como la derechita cobarde y las compañeras de Actuality le preguntaban si el PP era un poquito blandito. Escuche su respuesta.
Hay mucha gente que se ha cambiado a Vox. Piensan que el PP se ha hecho muy blandito y que no es ni de derechas. ¿Qué le dirías a esos votantes que se han ido a Vox? Pues, ¿usted cree que Ayuso no es de derechas? Es muy blandita. Juanma Moreno es muy blandito. Los 13 compañeros que tengo presidentes de comunidad autónoma somos blanditos. ¿Tú crees que yo ganaba en Galicia las 4 mayorías absolutas porque era muy blandito? Mayorías absolutas porque era muy blandito. Un poco jocosa, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Es que yo creo que el debate no es ese. Si es blandito, si es más de derecha. Es que a mí eso no me importa. Si es más de derecha, menos de derecha, si uno es de centro, si es de izquierda. Es que no me importa. A mí me preocupa cuando un partido político estafa. Cuando un partido político pacta todas las políticas troncales en Bruselas, las migratorias, las políticas climáticas que afectan al campo, que afectan a la industria, pacta las políticas de género que afectan a las escuelas y luego aquí dice que no tiene nada que ver con eso. Es que nos está pasando en las regiones. Cuando vamos a llegar a algún acuerdo con el PP en algún sitio, dice, no, es que esto viene de Bruselas. Como si Bruselas fuera, no sé, ya ve. Y entonces ya no se puede discutir nada. Claro, el problema es que lo han pactado ellos. Entonces yo prefiero quedarme con la idea de que el Partido Popular está estafando a los electores y no está siendo claro. Veo que en algunas cosas se está produciendo una rectificación, pero no reconocen que es una rectificación. Están diciendo, no, es que nosotros pensamos esto. Pues decir que es nuevo, porque en Bruselas habéis defendido otra cosa. Y yo tengo la obligación de denunciar eso. Entonces no sé si es blandito, si es más de derechas o más de izquierdas, pero yo creo que eso, por decirlo suavemente, es una contradicción muy grande. Señor Abascal, se presenta usted como una persona muy dura, muy correosa, pero luego tiene a Ortega Smith, uno de los fundadores de Vox, planteándole un órdago, porque le han abierto un expediente de expulsión y él dice que no deja la portavocía. Bueno. Y estamos viendo que de los fundadores de Vox, en fin, pocos quedan, ¿eh? Hemos tachado a Macarena Olona, a Rocío Monasterio, a Espinosa de los Monteros. Escucha a Ortega Smith esta mañana. Esto que ven ustedes es el carné de Vox. Aquí pone, Vox habla. Es que antes teníamos ese lema, habla. Número 0006. Ya sé yo que algunos van a decir, es que a partir del 5 no sois fundadores. Bueno, pues entonces no soy fundador. Hay algunos que llevan ya mucho tiempo obsesionados con que yo desaparezca de la vida pública. De las purgas son las que vengo sufriendo yo, pero peor que las purgas de Stalin, vamos, desde hace mucho tiempo. Yo no entiendo hacer purgas con compañeros. Ortega Smith, que se queja de las purgas de Stalin, en este caso de Vox. Declaraciones de ayer. Voy a decir dos cosas. La primera, que en un partido político y en cualquier organización las normas las tienen que cumplir desde el número 1 hasta el número 4, que creo que soy yo, 1, hasta el número 4, que creo que soy yo, normas internas y respetar nuestros estatutos. Normas internas y respetar nuestros estatutos. Entonces, no tengo ninguna preocupación ni ninguna mala conciencia con esto. Entonces, no tengo ninguna preocupación ni ninguna mala conciencia con esto. En eso digo, no podemos estar mirándonos el ombligo. Yo estoy todos los días en la calle y sé de qué me preguntan. Sé cuáles son las preocupaciones de la gente. Y nadie me pregunta por estas cosas. Yo entiendo que ustedes tienen la obligación de preguntármelo, pero es verdad que me lo preguntan todos los días. Estoy dando declaraciones a medios todos los días. Llevamos casi 40 minutos de entrevista. No, pero si me parece bien, he dicho que tienen la obligación, pero digo que me lo preguntan todos los días en cada declaración a medios que hago. Pero la gente por la calle no me lo pregunta. Entonces yo voy a ejercer mi responsabilidad respondiendo a los problemas de la gente. Esa es mi obligación. Yo me he presentado a la elección en la presidencia de Vox desde el año 2014 hasta ahora. He ganado siempre. Había opciones de que se presentaran otras personas. En algunas ocasiones se hizo, en otras ocasiones no se presentó nadie. Pero lo cierto es que yo he ganado, he elegido un equipo y ese equipo elegido por la Asamblea de Vox y por los militantes de Vox es el que manda y es el que va a seguir mandando y que va a tomar decisiones difíciles. Y quiero que la gente lo sepa, porque a veces las decisiones son difíciles. Pero cuando lleguemos al gobierno de España, las decisiones van a ser más difíciles todavía. Y nosotros no vamos a tener ningún tipo de miedo a tomar decisiones. Pero sobre todo yo voy a estar volcado en responder a los problemas de la gente y no en hablar de los ombligos de los partidos. ¿Y esta rebelión la va a sofocar usted? ¿Va a poder? Es que no es una... ¿Va a poder? No tiene ninguna importancia. Lorena, venga, que nos propones un juego y sabe ¿Qué tal? Que, muy buenos días. Feijóo también le pusimos a prueba y usted, yo no sé, ¿ha oído hablar de los Terians?
Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues va de eso, ¿verdad, Lorena? Eso pienso que es una cosa también de los medios de comunicación, porque por la calle yo no me cruzo a ninguno, ¿eh? Y de las redes y estas cosas. Bueno, no es convertir en terians a nuestros políticos, pero sí, si le parece, señora Abascal, yo le voy a dar aquí la sugerencia de uno en uno qué animal lo identifica, y si ninguno de estos animales que le proponemos le convence, pues me dice otro y yo lo escribo. A ver, comenzamos con Isabel Díaz Ayuso. ¿La identifica con alguno de estos animales? Pues la más difícil. Tenemos un lobo. Yo creo que el gato, venga. El gato. Sí. ¿Por qué? Pero no sabes dónde va a salir, te puede arañar. Te puede arañar. Muy Pedro bien. Sánchez. No está la hiena ahí. ¿Una hiena? Sí. Es que creo que los terians no quieren ser hienas, pero eligen normalmente estos pero tiene animales que ser... ha puesto... No, le damos opción a usted. Para usted es una hiena, Pedro Sánchez. Pero normalmente son estos que ha puesto Lorena. Alberto Núñez Feijóo. Tampoco está ahí, pero hay un animal que a mí me gusta, que es el camaleón. Camaleón. Sí. Oye, todo esto tiene lectura entre líneas, ¿eh? No, claramente. Pero bueno, si le gusta el camaleón, hay futuro en esta... Aunque cambie pieles, ¿no? Relación de conveniencia. Vamos con Puigdemont. ¿Está aquí? Conveniencia. Vamos con Puigdemont. ¿Está aquí? No, tampoco. ¿No se moja? No, el cuco. Ah. ¿Cuco? El cuco es un pájaro que pone los huevos En otro nido. en otro nido y que en el fondo pues, se aprovecha, roba y nos ha querido robar nuestra patria. Y está huido por eso. Y además va a salir de rositas porque aquel otro necesita sus votos. Yolanda Díaz. Joder, esto es difícil. Lobo, zorro, caballo, perro o el que usted sugiera. Joder. Este es más difícil, no sabría decirte, la verdad. Es una persona que no atiendo mucho. Un comodín, ¿no? Venga, Las mujeres le cuestan más. le salvamos, fíjate, le salvamos. Sí. Para A usted usted mismo, mismo. ¿se identifica con algún animal? El caballo. El caballo. ¿Por qué? Porque es un animal noble y porque además no se deja domar tan fácilmente como algunos creen. Pues, Gracias. señor Abascal, gracias por jugar. A vosotros. Muchas gracias. Nos vamos con los avances. Queda mucho más espejo. Miquel, Gemma, ¿qué nos contáis? ¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. ¿Qué capacidad tenemos los españoles para ahorrar? Fíjense, muchos de ustedes no llegan a final de mes con 50 euros en su cuenta. Es más, tampoco pueden comprarse un par de zapatos o renovar y comprar ropa nueva. Mucha atención porque hay muchos de ustedes que llegan a tener 2 trabajos, pero que no llegan a final de mes. Dedicar dinero extra a ropa, a calzado, Lo tengo que plantear, lo tengo que planificar. a pesar de tener un trabajo y una nómina. Sí. Jodidillo, el ahorro está complicado. 50 euros es un capital, fenómeno. Todo lo que yo gano va para el alquiler, para la comida. Diego, un capricho, salir a cenar. No me lo puedo permitir, te lo digo de verdad. Y hoy vamos a estar en un asentamiento ilegal. Se instalaron unas 10 personas el pasado verano y aquello ya se ha convertido en un pequeño pueblo. Es en una de las zonas más céntricas y cotizadas de Madrid, donde el precio del metro cuadrado de vivienda puede llegar a costar más de 11.000 euros. Enseguida vamos a ver a nuestra compañera que va a estar con los vecinos, que naturalmente están preocupados e indignados, y vamos a saber quién vive en este asentamiento ilegal. Y mucha atención porque acabamos de recibir una noticia de última hora en la que el programa de Más Espejo está trabajando y en muy pocos minutos les vamos a dar toda la información de qué noticias se trata y qué es lo que puede suceder durante las próximas horas. Gemma. Alejandra Rubio reacciona a la entrevista de Laura Matamoros, una entrevista en la que asegura que... Alejandra Rubio reacciona a la entrevista de Laura Matamoros, una entrevista en la que asegura que...